Imagina por un momento que escuchas el grito de tu hijo. Un grito que te congela la sangre. Un grito que no sabes si volverás a escuchar. Eso fue exactamente lo que vivió una madre en el corazón de la selva africana, y lo que hizo a continuación desafió todo lo que creíamos saber sobre el amor, el instinto y el valor. Hay imágenes que no se borran. Hay momentos que te cambian por dentro aunque no los hayas vivido tú mismo. Esta es una de esas historias. Un gorila bebé. Una anaconda gigante. Dos hombres que aparecieron en el momento exacto. Y una madre dispuesta a todo. Todo comenzó con la paz más perfecta que puedas imaginar. Era una mañana tranquila en medio de un bosque de acacias bañado por el sol. El aire era tibio, cargado con el zumbido suave de los insectos y los murmullos de una familia de gorilas que iniciaba su día como siempre, buscando alimento, descansando, acompañándose. Era una escena de una calma casi irreal, de esas que te hacen olvidar que la naturaleza nunca deja de ser impredecible. Entre el grupo había un pequeño. Un gorila de apenas 2 años, con ojos enormes y brillantes, llenos de esa curiosidad pura que solo tienen los que aún no conocen el miedo. Para él, el mundo entero era un juego. Cada hoja, cada sonido, cada criatura era una aventura nueva. Esa mañana, su atención estaba puesta en una mariposa de un azul imposible que revoloteaba frente a él, esquivando sus pequeñas manos con una gracia que parecía burlarse de él con cariño. Su madre lo observaba desde unos metros de distancia. Era una figura imponente, poderosa, con esa mirada serena y profunda que tienen las madres cuando saben que su hijo está bien, pero no pierden detalle de sus movimientos. Le daba espacio para explorar porque así se aprende en la selva. Así se crece. Esa era la sabiduría que millones de años de instinto le habían enseñado. Pero la mariposa siguió volando. Y el pequeño gorila la siguió. Sin darse cuenta, se alejó del grupo. Cruzó la orilla del bosque y llegó a un lugar extraño, una vieja carretera de asfalto, gris y agrietada, una cicatriz humana que cortaba el territorio de la tropa. Para el pequeño, no era más que otro lugar por descubrir. Puso su pie sobre esa superficie dura y caliente, tan diferente a la tierra suave del bosque. Y en ese momento, el mundo cambió. Desde el pasto alto a un costado del camino, sin ninguna advertencia, sin ningún sonido, algo se movió. La anaconda había estado ahí todo el tiempo, inmóvil, perfectamente camuflada, absorbiendo el calor del asfalto. No necesitó prepararse. No vaciló. Simplemente atacó. Fue cuestión de un segundo. Un movimiento fulminante, silencioso y brutal. Antes de que el pequeño gorila pudiera reaccionar, ya estaba atrapado. El primer anillo de músculo se enrolló alrededor de su pequeño cuerpo con una fuerza aplastante. Sus chillidos de juego se convirtieron en gritos de pánico puro, desesperados, agudos como cuchillos en el aire de la mañana. En el claro, a distancia, la madre levantó la cabeza de golpe. Algo en esos gritos la atravesó de una manera que ninguna otra cosa podría. No tuvo que pensar. No tuvo que dudar. Su cuerpo entero respondió antes de que su mente pudiera formular una sola palabra. En una fracción de segundo, la madre tierna y vigilante desapareció, y en su lugar surgió una fuerza de la naturaleza pura, absoluta, imparable. Corrió hacia su hijo. Llegó al camino en una tormenta de ramas rotas y rugidos que sacudían el aire. La anaconda, sintiendo la amenaza, levantó su enorme cabeza y la fijó en la madre con esos ojos negros e inexpresivos que no conocen la piedad. Su lengua bífida probó el aire. Era un enfrentamiento entre dos de las criaturas más formidables de la selva. La madre golpeó el suelo con sus puños con tanta fuerza que la tierra tembló. El sonido reverberó como un tambor de guerra, como el latido furioso de un corazón que no está dispuesto a rendirse. Intentó aferrar el grueso cuerpo de la serpiente, jalar, torcer, arrancar cada anillo que aprisionaba a su cría. Pero era como intentar doblar una barra de acero vivo. Cada vez que ella jalaba, la anaconda apretaba más. Cada esfuerzo de la madre era respondido con más presión sobre el cuerpo del pequeño. Sus rugidos se volvieron más desesperados. Ya no eran solo de furia. Había algo más en ellos.
Algo que cualquier madre en cualquier rincón del mundo reconocería al instante, el terror de no poder salvar a tu hijo. Fue en ese momento exacto cuando dos jeeps doblaron la curva del camino y se detuvieron de golpe. Marcos era un guardabosques veterano. 20 años recorriendo esas tierras le habían dado una calma que muy pocos tienen ante el caos. David era más joven, impulsivo, movido por ese fuego interior que te hace querer actuar antes de pensar. Cuando vio la escena, ya estaba abriendo la puerta del vehículo. Espera. La voz de Marcos fue como un freno de mano. Firme. Sin gritos. Pero absolutamente clara. Puso una mano en el hombro de su compañero. Piensa, David. Piensa. Tenemos que hacer algo, dijo David, con la voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Lo está matando. Lo sé, respondió Marcos, sin apartar los ojos de la escena. Pero mírala a ella. Si nos acercamos ahora, no nos va a ver como ayuda. Nos va a ver como dos amenazas más en el peor momento de su vida. Nos va a destrozar antes de que lleguemos a 10 metros. Tenía razón. Una gorila plateada defendiendo a su cría en ese estado de desesperación es una de las fuerzas más devastadoras que existe en la naturaleza. No por maldad, sino por amor. Un amor que no distingue entre amigos y enemigos cuando el peligro está encima de su hijo. Y mientras ellos calculaban, el tiempo corría. El pequeño gorila se movía cada vez menos. Sus gritos se habían apagado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, trabajosas, como si cada bocanada de aire fuera una batalla. Sus ojos, que segundos antes brillaban de pánico, empezaban a perder la luz. La anaconda seguía apretando. Lenta. Metódica. Sin prisa. Si this story touches your heart, please share it, porque hay historias que merecen llegar a más corazones, y esta es una de ellas. Marcos y David sabían que ya no había tiempo para esperar la situación perfecta. Había que actuar con lo que tenían. Los palos. Ahora, ordenó Marcos. Tomaron 2 varas largas y resistentes de la parte trasera del jeep. No eran armas. Eran herramientas simples, usadas normalmente para apartar ramas o revisar el terreno. Pero en ese momento, eran lo único que tenían entre ellos y lo inevitable. Se movieron con cuidado, sin correr, trazando un arco amplio para no acercarse de frente a la madre gorila. Ella los vio. Lanzó un rugido que mezcló la advertencia con la confusión, dividida entre la serpiente y los humanos. Esa división era su única oportunidad. David, distrae a la serpiente por la cola. Yo voy a intentar hacer palanca, dijo Marcos. David golpeó el extremo de la anaconda con la vara, firme, repetidamente. No para lastimarla, sino para romper su concentración, para que su instinto predatorio colapsara bajo la presión de múltiples amenazas. La serpiente reaccionó con violencia, su cuerpo se sacudió, su cabeza giró hacia el nuevo peligro, faltando por centímetros la pierna de Marcos. Marcos aprovechó ese instante. Metió el extremo de su vara entre un anillo apretado y las costillas del pequeño gorila. Puso todo su peso encima. Los músculos de la anaconda eran como roca sólida, pero bajo esa presión sostenida, algo cedió. Solo un poco. Pero fue suficiente. Con un último esfuerzo que le sacó todo lo que tenía, Marcos logró aflojar un anillo crucial. La anaconda, atacada por todos lados, superada, hizo lo que hacen todos los depredadores cuando la situación los supera, eligió sobrevivir. En un instante, se desenrolló con una velocidad impresionante y desapareció entre el pasto como si nunca hubiera existido. La selva la tragó en silencio. Y entonces, el silencio cayó sobre el camino como una losa. La pelea había terminado. Pero la victoria se sentía frágil, incompleta. Sobre el asfalto polvoriento yacía el cuerpo inmóvil del pequeño gorila. La madre se lanzó a su lado de inmediato. Lo olió, lo empujó suavemente con el hocico, luego con más insistencia. Nada. Ninguna respuesta. El sonido que salió de ella entonces no fue un rugido. Fue algo mucho más profundo y mucho más devastador. Un lamento bajo, oscuro, que venía de un lugar que no tiene nombre, pero que todos reconocemos.
Era el sonido del amor frente a la posibilidad de la pérdida. Marco sabía lo que tenía que hacer. Y sabía que era lo más peligroso que había enfrentado en toda su carrera. Le entregó la vara a David y tomó un pequeño botiquín de su cinturón. Respiró profundo. Y comenzó a caminar hacia adelante. Cada paso era calculado. Sus manos abiertas, visibles, sin amenaza. No miró a la madre directamente a los ojos, porque en el mundo animal eso es un desafío, una declaración de guerra. Mantuvo la mirada suave, dirigida al pequeño cuerpo en el suelo. Se fue haciendo más pequeño al caminar, encogiendo los hombros, bajando el perfil, comunicando con todo su cuerpo una sola cosa: no soy tu enemigo. La madre gorila lo observaba. Cada músculo de su cuerpo estaba tensado como un resorte. Su instinto más antiguo le gritaba que neutralizara esa amenaza. Pero algo más silencioso y más profundo, también le hablaba. Marco se detuvo a unos pasos. Se arrodilló. Hizo silencio. Y entonces ocurrió algo que ningún libro de biología podría explicar del todo. La madre gorila miró a su hijo. Luego miró al hombre arrodillado frente a ella. Luego volvió a mirar a su hijo. Y con un movimiento apenas perceptible, suave como un susurro, empujó el cuerpo de su cría un poco hacia adelante. Era una invitación. Era confianza. Las manos de Marcos temblaban ligeramente cuando colocó 2 dedos sobre el pecho del pequeño gorila. Encontró un pulso. Débil, casi imperceptible, como la llama de una vela en el viento. Pero estaba ahí. Comenzó las compresiones. Suaves. Rítmicas. Sus manos grandes y curtidas trabajando para devolver la vida a ese pequeño corazón. Tomó una bolsa de frío de su botiquín, la activó y la colocó con cuidado sobre la cabeza del pequeño para reducir la inflamación. La madre gorila observaba cada movimiento sin moverse, emitiendo un rumor profundo y continuo desde su pecho, como el motor bajo de algo que no sabe si esperar o llorar. El tiempo se detuvo. Y luego, una tos. Pequeña. Entrecortada. Casi un sonido de nada. Pero fue como si el universo entero hubiera tomado aire al mismo tiempo. El pecho del pequeño gorila se infló. Sus párpados temblaron. Se abrieron. La madre lo tomó antes de que alguien pudiera parpadear. Lo envolvió contra su pecho con una ternura que contrastaba de manera absoluta con la fuerza que había demostrado momentos antes. Lo examinó con sus grandes dedos moviéndose suavemente por su pelaje. Sus sonidos cambiaron. Ya no eran de miedo ni de furia. Eran de alivio. De gratitud. Antes de girarse para regresar al bosque, hizo algo que ninguno de los 2 hombres olvidará mientras vivan. Se detuvo. Y los miró. No con miedo. No con advertencia. Los miró de una manera que no necesitaba palabras, que no necesitaba traducción, que cruzaba sin esfuerzo la barrera entre especies. Era reconocimiento. Era algo muy parecido a las gracias. Y luego, tan silenciosamente como la selva misma, desapareció entre las sombras con su hijo a salvo en los brazos. Marcos y David se quedaron solos en el camino. El bosque retomó sus sonidos poco a poco. Los pájaros. Los insectos. El viento entre las hojas. Como si la vida acabara de recordar que podía seguir. Habían sido testigos de algo que va más allá de lo que la ciencia puede medir con precisión. Habían visto el amor en su forma más pura, más desesperada, más real. Un amor que no calcula riesgos. Un amor que no pide nada a cambio. Un amor que reconoce a otro ser capaz de amar y le extiende la mano. Esta historia nos recuerda algo que a veces olvidamos en el ruido del mundo moderno, que no somos tan distintos como creemos. Que el vínculo entre una madre y su hijo no tiene idioma ni especie. Que el valor no es la ausencia del miedo, sino actuar a pesar de él. Y que en los momentos más oscuros, la confianza puede tender un puente entre 2 mundos que parecen completamente separados. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Hay personas en tu vida que necesitan recordar que la compasión y el coraje existen, que la naturaleza nos sorprende, y que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena.
Dale like si te emocionó esta historia. Suscríbete para seguir encontrando relatos que te recuerdan por qué vale la pena estar aquí. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te impactó? Porque a veces, en medio del caos y la desesperación, la vida nos regala un milagro. Y los milagros merecen ser contados.